Hermanos y amigos en Cristo, hoy te damos la bienvenida porque hoy vamos a estudiar un nuevo tema. Somos frugíferos por naturaleza. Vamos a estudiar ese tema para saber si somos frugíferos por naturaleza. Escudriñando las Sagradas Escrituras nos lleva a la verdad de la palabra. Vamos a estudiarlo y vamos a desarrollarlo en el nombre de Dios Todopoderoso. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe y nos dé el entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Hoy te alabo y te glorifico, Padre, hoy en esta hermosa mañana, Señor. Me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por darme un día más de vida en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por el aliento de vida, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido ver la luz y el cantar de los pajaritos, Señor. A ti te debo la gloria y la honra, Padre amado. A ti te debo las bendiciones que nos da, Señor, sobre el alimento, Señor, sobre el agua, Señor. A ti te lo debemos todo, Señor. Gracias, Padre amado. Hoy vamos a estudiar este tema, Señor, que se trata del alimento que tú hiciste en la creación. Queremos saber si nacemos frugíferos por naturaleza, Señor. Que seas tú, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, por nuestro Señor Jesucristo, Señor. A Él le debemos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Todos los días te doy las gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo su amor, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar. Somos frugíferos por naturaleza. Que sean las Sagradas Escrituras que nos lleve a entender la verdad de la palabra de Dios. Que sea ella. En un escrito está. Por eso hoy vamos a estudiar su palabra para el entendimiento si nosotros somos frugíferos por naturaleza. Vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar a 1 Corintios. A 1 Corintios 10:31. ¿Qué me dice 1 Corintios 10:31? Aquí lo tengo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí Dios me está diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Somos frugíferos por naturaleza. Vamos a saber la verdad que el pueblo de Dios tiene que saber. Pero esa verdad viene de Dios, no viene de mí, viene de Dios. Esa palabra viene de Dios, no es de mí, es de Dios. Aquí está la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros somos frugíferos por naturaleza. Entonces, cuando nosotros estudiamos su palabra, nos damos de cuenta que escudriñando nos enteramos de las grandes verdades que está escrita ahí. Entonces, cuando leemos consejos sobre la salud, en la página 67 del Espíritu de Profecía, los hábitos equivocados de comer y beber conduce a la comisión de errores de pensamiento y de acción, la complacencia de los apetitos. Cuando nosotros nos alejamos de la obediencia de Dios, empezamos a cometer errores porque estamos desobedeciendo el carácter de Dios. Entonces, la hermana Elena nos está dando una enseñanza en los hábitos equivocados que nosotros comemos. Por eso, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En la creación, Dios nos hizo a nosotros frugíferos por naturaleza. Dios nos hizo tan perfecto que nosotros no necesitamos ni un gramo de carne para nuestra existencia, porque Dios nos hizo tan perfecto que nuestras vitaminas,
Nuestro alimento depende de las plantas y las semillas. El fruto seco, que es el alimento adecuado, donde están las vitaminas para nuestro cuerpo. Por eso cuando nosotros leemos en el versículo 29, en el capítulo 1 de Génesis, Dios nos explica claramente cuál es el alimento adecuado para el ser humano. Aquí está la palabra. Aquí está, es palabra de Dios en la creación. Entonces cuando nosotros estudiamos su palabra en un escrito está, ese es nuestro alimento adecuado que Dios quiere que nosotros consumamos para mantenernos firmes espiritualmente para la obra del Señor. Ahora, cuando estudiando el tema de Génesis en el capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será para comer. Entonces, el alimento adecuado que Dios hizo para el hombre, lo hizo de las plantas, de todo árbol que da semilla. Ahí está el alimento adecuado para el ser humano. Ahora, cuando seguimos estudiando el espíritu de profecía, en el Consejo sobre la Salud, en la página 20, la reforma de la salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar un pueblo para la venida del Señor. Se encuentra tan estrechamente unida con el mensaje de los tres ángeles. Hermano, Dios está preparando a un pueblo en la obediencia. Lo está preparando, le está enseñando el camino de la verdad. El camino de la verdad es la obediencia de la palabra. En un escrito está. Entonces, en la formación que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos el presente de vida cotidiana, en la cual Él nos enseña el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Somos fructíferos por naturaleza, en la creación. Ahora, fíjese usted, ¿qué pasó en Génesis capítulo 3, versículo 18? ¿Qué representa en Génesis capítulo 3, versículo 18? ¿Por qué de fructífero pasamos a ser veganos? Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué pasamos de fructífero a vegano? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo para pasar de fructífero a vegano? ¿Por qué nosotros llegamos a ser veganos si en la creación Dios nos hizo fructíferos? Entonces, estudiando la palabra de Dios, nos damos de cuenta que Dios en el capítulo 3, versículo 18, le dice al hombre, espinos y cardo te producirás y comerás planta del campo. ¿Por qué Dios le dice al hombre, espinos y cardo te producirás y comerás planta del campo? ¿A qué se debió ese cambio de fructífero a vegano? ¿Por qué fue ese cambio? Eso fue producto de la desobediencia del hombre, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Ese fue el cambio que hubo de fructífero a vegano. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a comer espinos y cardo, te producirá y comerás toda planta del campo, todos los vegetales. Íbamos a empezar a comer. Y ese alimento Dios lo hizo especialmente para los animales. ¿Por qué para los animales? Cuando leemos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 30, me dice lo siguiente. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Este alimento Dios lo hizo especialmente para los animales. El tigre comía paja, el león comía paja.
Todos los animales comían este alimento porque este alimento fue el especial que Dios hizo para todas las bestias y animales. Entonces, debido al pecado, debido a la desobediencia del hombre, entonces cuando nosotros leemos en el capítulo 3, versículo 18, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Hermano, en ese momento cuando Dios le dice al hombre que puede comer todo árbol en el Edén, pero menos de aquel, le señaló el árbol que no podía comer. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, puede comer de todo árbol, pero menos de aquel, porque el día que comiere de él, morirás. Entonces, debido a la desobediencia, entró la maldición al mundo, entró el pecado, entró la muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Debido a la desobediencia, entró la maldición al mundo. Entonces, cuando leemos a Génesis en el capítulo 3, versículo 18, espinos y cardos te producirás y comerás planta del campo. Pero cuando leemos el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Debido a qué? A la desobediencia del hombre. Porque el hombre todo lo tenía en el Edén. Todo lo tenía. Pero debido a la desobediencia, te vas a ganar el pan de cada día. ¿Por qué? Porque desobedeció el carácter de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros estudiamos a Génesis en el capítulo 3, versículo 6, ve lo que me dice Génesis en el capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y cuando leemos el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, esto fue producto cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Y entonces cuando Dios le dijo, puede comer de todo árbol, pero menos de aquel, porque el día que de él comiere, morirás. Entonces cuando nosotros vemos, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán tuvo miedo. ¿Por qué? Porque vio su desnudez. El manto sagrado, el protector del manto sagrado espiritual desapareció de su cuerpo, porque había desobedecido el carácter de Dios. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, fíjate usted, cuando Dios le reclama a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No, la mujer que tú me diste me engañó. No asumió su responsabilidad ante la presencia de Dios. Y la mujer
Digo, no, la culebra me engañó. No asumió su responsabilidad. Hermano, Dios nos está enseñando que tenemos que ser responsables, dignos ante la presencia del Señor. Ser puro y limpio para que nosotros justifiquemos nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Tenemos que admitir que nosotros cometemos errores y tenemos que admitir que somos pecadores ante la presencia de Dios debido a que el hombre desobedeció el carácter de Dios. Heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, producto de la desobediencia. Producto de la desobediencia. Ahora, ¿quién murió por Adán y Eva? Porque Adán y Eva tenían que morir. Ellos desobedecieron el carácter de Dios. Ellos tenían que morir porque la paga del pecado es muerte. Ahora, quien murió fue el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Adán degolló un cordero y vio derramar la sangre de ese cordero. Y la piel de ese cordero le sirvió de vestimenta para cubrir su desnudez ante la presencia de Dios. Igualmente hizo Eva. Eva degolló el cordero, otro cordero, y vio derramar la sangre. Y de ahí se dieron de cuenta el pecado grande que habían cometido. Y la piel de ese cordero le sirvió ¿para qué? Para cubrir su desnudez ante la presencia del Señor. Entonces, ahí es cuando Dios nos enseña la formación en la cual Él quiere que cada uno de nosotros seamos obedientes a su palabra. Y debido al pecado, hermanos, todo fue transformado en la tierra. Todo cambió en la tierra. La tierra quedó maldecida producto del pecado. A la mujer va a parir con dolor y el hombre se va a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. Dios nos dio una enseñanza porque Él tenía que morir. Quien lo salva a Él es la gracia de Cristo nuestro Señor. Lo salva a Él, lo salva en el principio. Porque mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre. Cuando el hombre cayera en la desobediencia de la palabra, en la desobediencia de Dios, porque ese es el carácter de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos a Mateo, en el capítulo 24, fíjate lo que nos dice Mateo. Mateo 24. Versículos 38 y 39. Ve lo que nos dice, mira. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En ese momento, aquí estamos hablando del diluvio. El diluvio fue producto de la desobediencia del hombre al Padre Creador. Cuando se le apareció un ángel del Señor a Noé y le dijo todas las instrucciones para preparar el arca de la salvación. Le dio todas las medidas en las cuales Noé iba a hacer el arca. Durante 120 años Noé predicó el evangelio de la salvación para que toda criatura se salvara en aquel momento, para que buscara el arca, el refugio de la salvación. Pero no oyeron la palabra de Dios, se alejaron de la obediencia, en la cual Noé le estaba enseñando el evangelio de la salvación, para que buscaran a Cristo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo que hacían era burlarse de Noé, lo llamaban loco, le decían que si estaba chiflado, porque estaba haciendo un arca donde no había mar, que no había nada de cruero, que nunca había llovido. Que cómo iba a decir él que iba a venir un gran diluvio, porque nunca había llovido, porque en aquel momento, en aquel tiempo, no se conocía la lluvia.
y era un vapor que cubría y le daba a las plantas, las regaba con un vapor que salía de la tierra. Pero el hombre en ese momento no quisieron oír el mensaje que Noé le estaba predicando. Y sin embargo Noé, que era un hombre justo ante la presencia de Dios, seguía en la obediencia. ¿Y cuántas personas se salvaron? Se salvaron 8 personas, incluyendo a Noé. 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque obedecieron el carácter de Dios. Y cuando vino el gran diluvio, ya no había tiempo para ello, porque Dios ya había cerrado la puerta del arca. Y al cerrar la puerta del arca, cerraba la puerta de la gracia. Ya no había salvación para ellos, porque los únicos que se salvaron fueron las 8 personas, incluyendo a Noé, que estaban dentro del arca, y el arca representa a Cristo Jesús en la salvación. Y por eso cuando nosotros estudiamos a Mateo 24, el versículo 38 y 39, Él nos revela cómo en los días de Noé se va a repetir la historia. Se va a repetir la historia, como en los días de Noé. Entonces, cuando Él nos dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, se los llevó. ¿Por qué? Porque nadie se salvó, exclusivamente los que andaban dentro del arca, que fueron las 8 personas. Entonces, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a prepararnos para la obediencia de su palabra. Y entonces cuando nosotros estudiamos a Génesis en el capítulo 9, versículos 3 y 4, ¿qué me dice Génesis? Vamos a buscar a Génesis en el capítulo 9, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice? Mira. Para resaltar lo que venimos estudiando desde el principio. Somos frugíferos por naturaleza. ¿Cuál fue el cambio que se dio debido a todo ese proceso del pecado? Producto del pecado, producto de la desobediencia. Ya de frugífero pasamos a vegano. Cuando entra el pecado al mundo ya pasamos a vegano. Y ahorita, cuando vino el diluvio, ¿qué pasó con el diluvio? Bueno, vamos a estudiar a Génesis en el capítulo 9, versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os le he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En ese momento Dios le permite al hombre comer carne. Le permite comer carne, pero por un periodo corto, debido a la emergencia que se presentó, porque como todo quedó destruido, debido a la emergencia, Dios le permite al hombre comer carne. Pero, ¿qué pasó después? Por la degradación del hombre, por el pecado, siguió comiendo carne. Y todo fue por la degradación del hombre, que siguió comiendo carne. Se alejó del principio que Dios le había ordenado para que volviera nuevamente al plan original de Dios. Pero se alejaron de ese plan, de ese principio que Dios lo hizo en la creación, para que el hombre siguiera obedeciendo el carácter de Dios. Pero debido al pecado, el hombre se alejó totalmente de Dios, desobedeciendo totalmente su palabra, desobedeciendo el carácter de Dios. Aquí está la verdad, hermano. En ella la vamos a conseguir. Por eso cuando seguimos esa obediencia, nos vamos a llenar del poder del Espíritu de Dios y nos vamos a llenar de ese poder sagrado para que nuestro cuerpo se mantenga firme en la palabra de Dios. Ahora, por la degradación del hombre,
el hombre siguió comiendo carne. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 11. Ahí Dios separa los animales limpios y los animales impuros. Y le dice al hombre, debido como el hombre siguió comiendo carne, bueno, entonces Dios le dijo, bueno, coma ahora carnes limpias. Coma carnes limpias. Y entonces, ¿pero qué hizo el hombre? El hombre siguió comiendo carne. Hasta el sol de hoy el hombre sigue comiendo carnes. Totalmente se desvió del plan original de Dios. Se alejaron totalmente del plan original de Dios. Entonces, debido a eso, Dios separa, en el libro de Levítico, Dios separa las carnes limpias y las carnes impuras. ¿Cuáles carnes tiene que comer? Y sin embargo el hombre come cochino. El cochino es un animal impuro, pero el hombre lo come. Entonces sigue desobedeciendo el carácter de Dios, porque Dios separó las carnes limpias que Dios le permitió al hombre comer, pero todo producto de ¿qué? Por la degradación del hombre por el pecado. Siguió comiendo carne y se alejó del plan original de Dios. Ahora, cuando leemos a Romanos en el capítulo 14, fíjate lo que nos dice Romanos, mira. Vamos a estudiar Romanos en el capítulo 14. Ve lo que me dice Romanos, aquí está. Romanos capítulo 14, versículos 21, 22, 23. Ve lo que me dice, mira, pon atención. Es muy importante resaltar este tema. Bueno es no comer carne. ¿Qué me dice? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano trompiece o se ofenda o se debilite. Versículo 22. Tiene tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, él es lo que aprueba. Ahora fíjate lo que me dice el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo que no proviene de fe es pecado, hermano. Ahora, cuando nosotros leemos a Romanos, Dios nos está dando una enseñanza de fe y de obediencia. Ahora cuando leemos a Proverbios capítulo 23, vamos a estudiar a Proverbios. Proverbios capítulo 23. Aquí lo tengo, Proverbios capítulo 23. Aquí está. Versículo 20, 21 y 22. Aquí está. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Tengo que estar lejos de esas personas que le gustan comer carne y chupar caña, beber vino, bien lejos de ellos. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Versículo 22. Porque el bebedor y el comilón empobrecerá y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¡Wow! Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie, hermano. ¡Wow! Mira, aquí Dios nos está dando una enseñanza que tenemos que estar lejos de los bebedores de vino y los comelones de carne. Bien lejos. ¿Por qué bien lejos? Porque no podemos estar en la presencia de ellos. Porque eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. Entonces, cuando nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, nos dice en el libro de Daniel. ¿Qué nos dice en el libro de Daniel capítulo 1? Vamos a estudiar a Daniel. Cuando Daniel fue invitado por el rey, estar en la presencia de la invitación que el rey le había hecho a Daniel. Esto es lo que nos dice. Vamos a estudiar a Daniel en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Ve lo que nos dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjese usted cómo Dios
preparó a ese joven, Daniel, el profeta de Dios. Él no se contaminó con la comida del rey, porque él sabía que al comer esa comida que el rey estaba comiendo, estaba perjudicando su templo, que es el templo de Dios, su cuerpo espiritualmente, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a consagrarnos espiritualmente para Dios? Es obedecer el carácter de Dios, es obedecer su palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 10, fíjate lo que me dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Me dice lo siguiente. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que estar en esa obediencia de la palabra de Dios, mantenernos firmes y comer el alimento espiritual para que nuestro cuerpo esté puro ante la presencia del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos 1 Corintios en el capítulo 3, me dice lo siguiente en el versículo 16 y 17. Ve lo que me dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, este es glorioso. Nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro cuerpo es de Dios. Por eso tenemos que cuidarlo, limpiarlo y mantenerlo limpio para la presencia del Señor. Por eso Dios, en el principio, Dios nos dio el alimento adecuado. Nosotros por naturaleza somos fructíferos. Y Dios nos está enseñando que tenemos que volver al plan original de Dios, mantenernos firmes en su palabra, firmes en la obediencia, mantenernos firmes. En un escrito está, aquí está la palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que volvamos a ese plan original de Dios. Somos fructíferos por naturaleza. Ese es el plan original de Dios. No somos carnívoros, porque Dios no nos hizo a nosotros carnívoros. Dios nos hizo en la creación fructíferos. Y por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que volvamos a ese plan original. Por excelencia, no mantenernos firmes, porque las vitaminas, ¿dónde las conseguimos? En las plantas, en las hierbas, en las semillas, en las frutas. Ahí está el alimento adecuado que Dios hizo para el ser humano. Bueno, cuando nosotros estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Esto es lo que me dice, mira. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Que sí, que mi cuerpo no es mío, ¿es de quién es? Es de Dios. Porque habéis sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, nosotros tenemos que glorificar a Dios, alabarlo a Él, porque Él es nuestro Padre Creador. Él quiere que cada uno de nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos, pero obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo su palabra. Entonces, cuando nosotros profundizamos lo que Dios nos está diciendo en su palabra, lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Ahí confirmamos lo que Dios nos está revelando para mantenernos firmes en su palabra. ¿Y cuál es el alimento que Él quiere que nosotros mantengamos
para que el poder del Espíritu Santo brille en nuestro corazón. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos firmes en la palabra de Dios? Es obedeciendo el carácter de Dios. El versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Hermano, mira, aquí Dios me está dando una enseñanza de cómo debo yo seguir la formación en Cristo Jesús. Es obedecer el carácter de Dios, es obedecer la formación de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos a Isaías, en el capítulo 65, fíjate lo que me dice Isaías. Isaías en el capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Aquí lo tengo. Isaías 65, versículo 25. Ve lo que me dice. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Hermano, Dios nos está dando una enseñanza. ¿Por qué? Porque en la nueva tierra, en la nueva formación, el león va a volver al plan original de Dios. Va a volver a comer el alimento consagrado que Dios hizo en el principio para los animales. Van a volver a comer plantas verdes, que es el alimento consagrado que Dios hizo para los animales, para todos los animales. Entonces vamos a volver nuevamente al plan original de Dios. Y cuando leemos a Isaías, en el capítulo 66, Isaías 66, versículo 22 y 23. Ve lo que me dice, mira. Ve lo que me dice el versículo 22. Isaías 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos, todo va a ser tan bello y hermoso en la nueva tierra, y ahí vamos a adorar a Dios el día de reposo, que es el sábado, que es el día del Señor. Y por eso Él nos está invitando a cada uno de nosotros que lo busquemos a Él. Aquí está la verdad de la palabra. Aquí está. En un escrito está. Y por eso somos fructíferos por naturaleza. Vamos a volver nuevamente al plan original de Dios, como en el principio, cuando Dios hizo al hombre en la creación. Vamos a volver a ser fructíferos, porque ese es el alimento adecuado, especial que Dios hizo para el hombre, para mantenerlo firme en la obediencia de la palabra de Dios. Porque ¿en dónde está la energía para el cuerpo? Está en todas las plantas verdes, las frutas y las semillas. Ahí están las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para mantenernos firmes en la energía espiritual para alcanzar la formación de Dios. Hermanos, tenemos que ser obedientes y Dios nos está dando una enseñanza. Busquémoslo a Él de corazón. Busquémoslo, hermanos. Bueno, hoy trae este tema para que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios. Somos fructíferos por naturaleza. Este tema yo lo vengo estudiando, me vengo preparando en esa obediencia, en un proceso, el día a día en el cual Dios nos está enseñando. Y Él quiere que cada uno de ustedes obedezcan el carácter de Dios, porque Él quiere llevarnos a la nueva tierra, a la nueva formación, pero en la obediencia de su palabra. Y Él quiere que cada uno de nosotros sigamos ese camino que Él nos enseñó. Por eso Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y Él quiere que cada uno de nosotros obedezcamos el carácter de Dios.
sigamos esa formación espiritual para alcanzar la formación de Dios, porque nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Somos salvos por gracia porque por gracia Él vino a salvarnos. En la gracia, en un principio, cuando Dios salvó a Adán y a Eva, bajo la gracia de Dios, porque antes de la fundación del mundo Dios ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre, y Dios a morir en la cruz para vencer al que tenía el imperio de la muerte, que era al mismo diablo. Y por eso nosotros vamos a tener nuevamente la comunicación con Dios, es a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Ahí está el intermediario que Dios envió para nuevamente tener la comunicación con Dios. Hermanos, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que sigamos esa esperanza que ya está ahí. Esa esperanza está ahí, que es Cristo Jesús. Ahí está la esperanza. Busquemos a Cristo Jesús. Él nos está invitando que buscamos su palabra para nosotros alcanzar la gracia espiritual. Él ya hizo el trabajo. Ya depende de nosotros si queremos obedecer o desobedecer. Pero ahí Él ya hizo el trabajo. Ahí está la salvación, que es Cristo Jesús. Bueno, será otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Y eso sí, dale like y suscríbete a mi canal para seguir subiendo temas de mucha importancia para el pueblo, que es el pueblo maravilloso, que es el pueblo de Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, Dios me los proteja, y bueno, hasta otra oportunidad seguiremos estudiando la palabra de Dios.